Bueno, ya estamos de regreso para hablar sobre el salario mínimo y es que este pasado jueves el Ministerio del Trabajo convocó a los sindicatos, al gobierno y a los empresarios a buscar una manera de negociar un ajuste al salario de 9 sectores económicos del país luego de haberse mantenido congelado por más de un año. Y ya se encuentra en el estudio Miguel Ruiz. Bueno, soy el presidente de la CST, José Benito Escobar. Miguel, ¿cuál es la perspectiva que existe en la clase trabajadora luego de haberse permanecido congelado el salario mínimo de los 9 sectores económicos en un panorama donde la gente estaba perdiendo su empleo, perdiendo poder adquisitivo? ¿Y qué se puede esperar para esta negociación que ya inició el pasado jueves? Bueno, primero celebrar que el Ministerio del Trabajo está cumpliendo como lo establece la ley con la convocatoria. Efectivamente fuimos convocados todas las tres partes, gobierno, empresario y trabajadores, y eso significa que la negociación del salario mínimo, al abrirse la instalación de la mesa, pues ya queda instalado. ¿Eso qué significaría? Bueno, una oportunidad para Nicaragua, para que busquemos un consenso de manera tripartita y reajustar los salarios para los trabajadores después de un año de no haberse negociado producto de una crisis que no provocamos los trabajadores. Y somos los que hemos soportado, ¿verdad?, el costo de esa crisis económica. Por lo tanto, para nosotros es muy importante esta instalación de la Mesa Nacional de Salario Mínimo. En esta mesa se estaría volviendo a retomar la misma fórmula que se hace todos los años, que es el crecimiento económico, la inflación. Respecto a ese tema de la inflación, el pasado martes el Banco Central de Nicaragua ya dio a conocer que la inflación durante el año 2019 se ubicó en 6.13%. Sí. Es una inflación bastante acelerada en comparación al 2017-2018, donde se registraron márgenes de 3.8 y 5.6%. Sí, se toman los mismos criterios, el crecimiento económico. Se va a tomar 2019, en cuenta... 2019 sí, que fue un crecimiento de 5.7%, lo estimó el FMI, eso, pero el gobierno no ha dado a conocer. Claro, y eso es lo que tenemos que esperar. Se toma en cuenta ese criterio más el valor de la canasta básica. Dice en un último estudio del Banco Central que la canasta básica anda ya a cerca de los 14.000 córdobas. Entonces esto implica que son los factores, la inflación, el crecimiento, que debemos de tomar en cuenta para establecer el salario mínimo. Son los tres criterios básicos. Por lo tanto, queremos esperar datos oficiales de que lo debe dar el gobierno. En la próxima reunión esos datos deben de proporcionarse a la mesa tripartita que contemplen datos fiables para poder determinar entonces cuál va a ser el próximo salario para los próximos meses. ¿Qué propuesta llevaron en esta primera reunión que se realizó el jueves? No, pero es la instalación. Normalmente la primera reunión es donde se instala la mesa, se da por convocado los principales actores del tripartismo y deben de nombrar sus negociadores. Es decir, hay un proceso de inscripción, de registro, ¿verdad?, de esos representantes por cada una de las partes. En este caso tiene que la empresa privada, el gobierno y los movimientos sindicales debemos de inscribirnos y registrarnos. En la segunda parte de la reunión, en una segunda convocatoria, deben de darse esa información económica. Es decir, esto lo que tenemos son porque se dieron a conocer por páginas oficiales del Banco Central o de otras entidades y se maneja esta información sobre el precio de la canasta básica, el tema de la inflación y el crecimiento económico. Pero bueno, el gobierno está obligado a través de sus funcionarios y sus representantes que en la próxima reunión debe proporcionar esa información pertinente. Con esa información entonces nosotros tenemos que trabajar el movimiento sindical, cuáles son nuestras propuestas que debemos de llevar en la mesa. ¿Qué riesgo se corre de que nuevamente el gobierno a través del Ministerio del Trabajo diga vamos a congelar nuevamente el salario y los sindicatos estén de acuerdo y el sector privado por parte de las CONIMIPYME y otros sectores, sin excepción del Consejo Superior de la Empresa Privada que no asistió en la negociación pasada? Siempre hay riesgo en una negociación, ¿verdad? En una negociación nada está escrito. Por esa razón es que es importante la participación tripartita, es importante la representación de la gran empresa privada, porque recordemos que en la empresa privada como en el movimiento sindical
hay diferentes organizaciones que representan a este sector. Está la gran empresa que la representa el COSEP, pero también las pymes, la MIPYME, que tienen una representación efectiva y que han manifestado su voluntad. He escuchado a algunos de ellos, ¿verdad?, dirigentes de estos sectores, que ellos estarían dispuestos a negociar un incremento salarial. Porque estamos claros en este país, la expectativa, debe de haber una negociación. Entendemos que hay una crisis económica, pero el gobierno y los empresarios deben entender que no podemos los trabajadores seguir cargando el costo de esta crisis. Por lo tanto, si no hay incremento salarial, los bienes y servicios, ¿quién los va a comprar? ¿Cómo se van a gastar? Es decir, volvemos a un círculo vicioso que es perjudicial al final para los trabajadores. Actualmente, ¿cuáles son los salarios que sí ya se han aplicado porque fueron negociados por 5 años? Sí, te menciono 13 grandes sectores. Por ejemplo, en las maquilas se negoció un 8.25%. Ese ya se comenzó a aplicar a partir, digamos, de enero de este año. Un trabajador, una trabajadora que ganaba alrededor de 5.900 córdobas pasa a ganar 6.600 córdobas. Es decir, ya tuvo un incremento considerable importante. Esto beneficia a más de 125.000 trabajadores directos y es una, digamos, oportunidad y una reivindicación muy importante que hemos logrado a través de los acuerdos tripartitos en este importante sector. El otro sector que ya negoció, el sector de la carne, un 6.5%, sectores de la minería andan arriba del 6% en negociaciones. Eso implica que es posible negociar salario. ¿Qué porcentaje ustedes estiman conveniente que se ponga sobre la mesa de negociación del salario mínimo? Siempre se ha hablado de un 10% o 2 dígitos. Mira, nosotros creemos que el salario ideal es el que te dé a vos como trabajador la posibilidad de tener una cobertura de la canasta básica. Es decir, si la canasta básica anda en 14.000 córdobas, un trabajador debe tener esa capacidad económica para poder optar a esa canasta básica. Eso es para nosotros el salario ideal. Pero ¿qué resulta? En el campo estamos hablando de trabajadores que ganan 4.400 córdobas. Es decir, es imposible, tendrán que trabajar 4 familias de ese mismo hogar para poder tener la posibilidad de comprar esa canasta básica de 53 productos. De pronto, ¿qué creemos nosotros importante? Que debemos de buscar, y es nuestro planteamiento como movimiento sindical, tenemos que ir progresivamente ajustando los salarios hasta tener la posibilidad de nuestra fuerza laboral de vivir dignamente. Eso es vivir con dignidad cuando uno tiene la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y fundamentalmente de hacerle frente al precio de esa canasta, que es un medio de subsistencia muy importante para poder desarrollar nuestras actividades productivas. Ya para ir finalizando esta entrevista, Miguel, ¿qué va a pasar con el salario que se congeló en 2019? La clase trabajadora perdió poder adquisitivo mientras se aplicó por parte del gobierno una reforma fiscal que elevó los precios de gran parte de los productos de la canasta básica y los bienes que uno normalmente compra. Mira, nosotros tenemos que pensar en Nicaragua, tenemos que pensar en el desarrollo, tenemos que pensar en la estabilidad, tenemos que pensar en que debemos tener más inversión para generar de empleo. Si nosotros no generamos inversión, generamos empleo, no podemos discutir salario. Es decir, esto va vinculado. Necesitamos inversión, necesitamos empleo y necesitamos salario. Para nosotros es fundamental entonces el hecho que el gobierno nos diga a nosotros cuál es la política de empleo que va a generar, cuántos empleos vamos a generar este año. Nicaragua necesita estabilidad y la estabilidad pasa por la cuestión de generar empleo, generar trabajo, que es lo que demanda la población. Para nosotros es importante, y te doy un dato, por ejemplo, nos estamos proyectando en un sector que ha sido uno de los más beligerantes en términos de la economía y la estabilidad, maquila. Nos estamos proyectando crecer más de 10.000 empleos en este año. Entonces nosotros quisiéramos escuchar a otros sectores de la economía, por ejemplo, servicios, comercio y turismo, cuántos empleos van a generar, y a partir de ahí comencemos a discutir entonces los salarios que debemos de tener en estos sectores. Nosotros hemos planteado como movimiento sindical, un país no puede ser competitivo con mano de obra barata. Un país es competitivo cuando tenés una fuerza laboral capacitada desde el punto de vista técnico y profesional y con buenos salarios. Ok, muchas gracias, Miguel, por hablar sobre este importante tema. Yo sé que
Todos los sectores están pendientes, principalmente los que ganan salario mínimo, de que si se va a ajustar este año 2019 a partir del mes de marzo un ajuste al salario de la clase trabajadora, que se le da un pago mínimo. De esta manera nos vamos a un corte comercial. Al regreso ya nos acompaña nuestro invitado para hablar sobre seguridad social y los beneficios en cuanto a los subsidios que reciben los jubilados. Ya regresamos. Cooperativa de Transporte de Carga, ofreciendo los mejores repuestos pesados del mercado nacional: llantas, luces y carrocerías, ejes, frenos, partes de motor, suspensión, filtros, caja y embriague. Más de 20 años comercializando repuestos para camiones y cabezales. Contamos con una sucursal en la pista a Sabana Grande. Cooperativa de Transporte de Carga, servicio y atención a nuestros clientes. Crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga.